Hola, bienvenidos. Esta es la primera clase del módulo de sistema renal del curso de funcionamiento del organismo. La misma será brindada en modalidad virtual. Trataremos algunas cuestiones básicas generales que servirán de introducción a la fisiología renal y a la regulación de los líquidos corporales. Mi nombre es Maximiliano Girovillú, soy docente del curso de funcionamiento del organismo y del Instituto de Fisiología. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, comenzaremos entonces con los objetivos de la clase. Los mismos estarán relacionados a revisar algunas cuestiones que ustedes ya han visto en otros cursos, como bioquímica o algunos conceptos de química que han visto para el preuniversitario, que involucran cómo es la interacción entre distintos elementos para componer moléculas. Recordaremos las características que tiene un solvente y una solución, es decir, las propiedades coligativas de esta última. Veremos algunas definiciones relacionadas a ósmosis, a difusión, a osmolaridad y tonicidad, cuestiones que nos servirán y serán fundamentales para comprender cómo se mueven los líquidos y los solutos a través de los compartimentos corporales. Y haremos un recuerdo muy básico de la estructura anatómica e histológica del riñón para terminar viendo la función en general del sistema renal y una propuesta de cómo nos organizaremos para el estudio de este módulo. Bueno, el primer objetivo que vamos a tratar es básicamente hacer una revisión general química. Básicamente los átomos, que anteriormente eran considerados las partículas de materia más pequeña, ahora se saben que están formadas por neutrones, protones y electrones. Cada vez que estos neutrones, protones o electrones se modifican dentro de los átomos, adquieren diferentes características. Por ejemplo, cuando un átomo gana o pierde neutrones, se convierte en un isótopo de ese elemento, lo cual es muy útil para el campo de la medicina, tanto para el diagnóstico y el tratamiento. Asimismo, cuando estos átomos ganan o pierden protones, se convierten en elementos, y a su vez, cuando ganan o pierden electrones, se convierten en iones. Tanto iones como elementos pueden unirse a través de distintos enlaces para conformar moléculas. Esos enlaces van a tener distintas características y van a ser utilizadas por las moléculas que tiene nuestro organismo con distintas funciones. Ahora vamos a revisar algunos conceptos de estos enlaces que comentábamos recién. Los enlaces covalentes básicamente se forman cuando átomos adyacentes comparten electrones. Otro tipo de unión es la que se acontece cuando hay dos sustancias o dos elementos que hacen enlaces iónicos, los cuales se forman cuando los átomos ganan o pierden electrones. Eso hace que la molécula ionizada tenga una carga y cada vez que las cargas sean opuestas se van a atraer y cada vez que sean iguales se van a repeler. Por otro lado, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals son interacciones débiles entre los átomos. Como podemos ver en la tabla y a modo de ejemplo, aquellos enlaces que son covalentes son los más fuertes, ¿sí? Que hay, son la mayoría de las uniones entre átomos para formar moléculas, las principales de nuestro organismo, de cualquier ser vivo. Estas moléculas, para romperse o separarse, requieren de energía, ¿sí? Por eso es que tienen esta fuerza de unión tan fuerte. Los enlaces iónicos, por otro lado, son fuerzas eléctricas de atracción. Entonces, cada vez que haya otra molécula en el medio que tenga atracción hacia alguna de estas partículas ionizadas, se van a separar. No es una unión tan fuerte como la que veíamos recién. Un ejemplo de esto es un soluto, es decir, una molécula de cloruro de sodio. Si yo pongo este soluto en un solvente como es el agua, que es una molécula polar, al ser una molécula polar el agua y tener un polo negativo, ese va a atraer a la carga ionizada positiva, que es el sodio, y el polo positivo, que es aquel que está más cercano a los protones, se va a unir al cloruro, que ionizado se transforma en un anión. Entonces, el anión y el catión, es decir, el cloro y el sodio, se van a unir al agua y se van a
disolver en el solvente, es decir, se va a conformar una solución. Por otro lado, los puentes de hidrógeno son uniones más débiles. Esto es importante para nosotros porque conforma la tensión superficial del agua y algunas otras estructuras como los péptidos y las proteínas utilizan este tipo de puentes para la conformación de su estructura en hélice alfa, por ejemplo. Estas atracciones entre moléculas de hidrógenos con oxígeno, nitrógeno o flúor determinan una unión más débil, ¿sí? Pero que es significativa para algunas cuestiones como la tensión superficial. Las fuerzas de Van der Waals, estas son uniones mucho más débiles, son atracciones inespecíficas entre el núcleo de un átomo y los electrones de átomos cercanos. Se acercan hasta que los propios electrones de ese átomo lo repelen, es decir que son fuerzas débiles pero importantes en la biología. Como ejemplo aquí podemos observar la unión producida por los enlaces de puente hidrógeno que determinan la conformación en hélice de una cadena polipeptídica. Por otro lado, dentro de los factores que contribuyen al folding de cadenas polipeptídicas podemos encontrar todos los tipos de uniones posibles, como uniones de puente hidrógeno, uniones de puente iónica, uniones covalentes, fuerzas de Van der Waals. Todas estas terminan determinando toda la estructura cuaternaria que tiene una proteína. Por otro lado, las uniones de moléculas de agua muestran tanto uniones covalentes entre el hidrógeno y el oxígeno para cada una de las moléculas, como puentes de hidrógeno entre las moléculas entre sí. Esta unión dada por los puentes de hidrógeno determina la tensión superficial, que en realidad es lo que mantiene la forma hemisférica de la gota de agua en una superficie plana, y que ya han visto la importancia de la misma y del mantenimiento de esta tensión superficial en los alvéolos pulmonares. Ahora vamos a hablar del solvente más ampliamente distribuido en nuestro organismo, el agua. El agua tiene algunas propiedades intrínsecas como son un punto de congelación a 0 grados centígrados, un punto ebulloscópico de 100 grados centígrados y una presión de vapor de 47 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados. Esta molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y esta molécula de agua desarrolla regiones separadas o polos de carga parcial positiva y parcial negativa cuando el núcleo de oxígeno atrae los electrones de hidrógeno hacia él, es decir que conforma una molécula polar. Asimismo, otra cuestión importante que ya estuvimos conversando recién es que entre moléculas de agua se produce una fuerza de atracción denominada tensión superficial. Sin embargo, estas propiedades intrínsecas del agua que comentábamos recién, cuando este solvente se une a un soluto y conforman una solución, como por ejemplo puede verse aquí entre la unión del agua con el cloruro de sodio, aparecen o se desarrollan las propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas de una solución es que, si yo comparo la solución contra el solvente, esta solución va a tener un descenso crioscópico, un ascenso ebulloscópico, es decir, en la temperatura a la cual va a ser ebullición, una disminución de la presión de vapor del disolvente y se va a ejercer una presión osmótica. Esta presión osmótica va a ser importante para los fenómenos de intercambio de líquidos en los compartimentos corporales y nos vamos a detener un poco más en su concepto. Ahora vamos a ver el fenómeno de ósmosis. Si yo tengo un envase en el cual tengo un solvente, en el cual yo interpongo una membrana semipermeable, la cual me determina dos compartimientos, y en uno de ellos yo incluyo un soluto, en ese compartimento se establece la formación de una solución, es decir, el soluto se disuelve en el solvente. Si esa membrana semipermeable no permite el paso del soluto a través de la membrana hacia el otro compartimiento, se va a establecer un flujo osmótico, es decir, la atracción de agua desde el compartimento donde no está el soluto hacia el compartimento donde sí está el soluto.
Lo que vamos a ver a continuación es el concepto de presión osmótica. Básicamente, si yo vuelvo a tener el mismo compartimiento líquido separado por la membrana semipermeable, a la cual yo le agregaba en uno de esos compartimentos un soluto que no puede atravesar dicha membrana, sí va a generar lo que dijimos antes, es el flujo osmótico. Bueno, si yo hago con un émbolo una presión tal que inhiba el flujo osmótico, es decir, el paso de agua desde el compartimento donde no está el soluto hacia el compartimento donde está el soluto, lo que estoy haciendo es una fuerza que se llama presión osmótica. Esa presión osmótica va a estar directamente relacionada con la temperatura, la concentración de solutos y con el coeficiente de reflexión de la membrana. ¿Qué es el coeficiente de reflexión? Y bueno, es lo que vamos a ver a continuación, pero depende estrictamente de la capacidad de la membrana semipermeable para permitir el paso o no de solutos. De acuerdo a este coeficiente de reflexión, a mí se me van a establecer las características de las membranas, básicamente aquellas que son permeables, semipermeables o impermeables a un soluto determinado. Entonces aquella membrana, en la cual si yo nuevamente tengo el compartimiento líquido separado por una membrana semipermeable que permite el paso de un soluto, en este caso el soluto más pequeño, las partículas amarillas y rojas, pero que no permite el paso de un segundo soluto de mayor tamaño, que son las partículas representadas en verde y azul, me va a establecer a mí diferentes características de esa membrana. Cuando la reflexión es nula, lo que sería un valor de 0, la membrana es totalmente permeable. Es decir, básicamente, entre los dos compartimientos, la diferencia o la presión osmótica ejercida va a ser 0. ¿Por qué? Porque la barrera permite el paso del soluto. Y el soluto va a establecer el equilibrio entre ambos compartimentos a favor de gradiente de concentración. Entonces, en la medida que el soluto pueda atravesar la barrera, el soluto va a equilibrar cargas de uno y otro lado. Cuestión que no va a pasar con una membrana impermeable, que sería el ejemplo para los solutos más grandes, representados aquí con azul y verde. Para ello la reflexión es total. Entonces, va a haber una presión osmótica generada por la presencia de ese soluto en un compartimiento. Recuerden que el coeficiente de reflexión era directamente proporcional a la presión osmótica, la cual también dependía de la temperatura y de la concentración de los solutos. Bien, para finalizar con la definición de ósmosis, vamos a ver un ejemplo en el cual yo tengo una solución que tiene diferente concentración de soluto en el compartimento B que en el compartimento A. Ambos compartimentos están separados por una membrana de permeabilidad selectiva únicamente para el solvente, y estas moléculas de glucosa que conforman la solución lo que hacen es que ejercen una fuerza osmótica, ¿sí?, o una ósmosis para el paso de agua desde el compartimento donde hay menos soluto hacia el compartimento donde hay más soluto. Es decir que el compartimento A reduce su volumen y el compartimento B aumenta su volumen hasta que ambos compartimentos tienen una solución de igual concentración. Si yo ejerzo una fuerza, que es lo que vemos en 3, capaz de oponerse a esta fuerza osmótica, ¿sí?, que se aplica en el compartimento B a través de un émbolo, lo que estoy calculando indirectamente es la presión osmótica, ¿sí? Esa presión osmótica es la que debe aplicarse en B para contrarrestar la ósmosis y dejar el líquido en el compartimento A. A continuación vamos a repasar un par de conceptos que son importantes, básicamente lo que involucra la molaridad y la diferencia con la osmolaridad. Molaridad implica la cantidad de moles que tiene una solución, sabiendo que cada mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y eso se diferencia de la osmolaridad, en que son los osmoles de una solución. ¿Qué es un osmol? Es el número de partículas osmóticamente activas que tiene esa solución. Es decir, que la diferencia entre moles y osmoles va a ser que son, para los osmoles, las partículas que ejercen una fuerza osmótica. Por eso es que para calcular cuál es la concentración osmolar de una solución, habitualmente
se utiliza el factor I. Ese factor es el factor de disociación y que, por ejemplo, es 2 para el cloruro de sodio, mientras que es 1 para sustancias que no se disocian, como la glucosa o la urea. ¿Por qué es 2 para el cloruro de sodio? Y básicamente porque en solución el cloruro de sodio se disocia en 2 iones, el cloro por un lado y el sodio por el otro. Esto determina que cuando uno hace comparaciones de osmolaridades, por ejemplo, lo que se propone en el cuadrito este, donde yo tengo una solución A, una solución B y una solución C. La solución A de 1 molar de glucosa, si yo la comparo contra una solución B, 2 molar de glucosa y una solución C, 1 molar de glucosa, yo voy a decir que la solución A es hipoosmolar respecto a B. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene el doble de molaridad la solución B que la de la solución A, y por tanto el doble de osmolaridad. Pero ¿qué pasa si yo comparo A con la solución C? A en realidad es hipoosmolar respecto de C. ¿Por qué? Porque la solución C, que es 1 molar de cloruro de sodio, en realidad es 2 osmolar. Entonces, a nivel del comportamiento en solución, va a hacer más fuerza osmótica la solución C que la solución A. Es decir, tiene más partículas que son osmóticamente activas, porque el cloruro de sodio, aunque tengan la misma molaridad que la solución de 1 molar de glucosa, se divide en sodio por un lado y cloro por el otro, lo cual ambos solutos hacen fuerza osmótica. Bueno, hay otro ejemplo, por ejemplo, sería comparar la solución B contra la solución C. La solución B es isoosmolar respecto de C. ¿Por qué? Porque la solución 2 molar de glucosa es equivalente a comparar con la solución 1 molar de glucosa. ¿Por qué? Porque osmolarmente la solución C se comporta como una solución 2 osmolar, equivalente a la solución 2 molar de glucosa. Para repasar también, aquí abajo se puede observar cómo es la fórmula para recordar el cálculo de la osmolaridad plasmática, utilizando el BUN, que es el nitrógeno ureico presente, y ese nitrógeno ureico se divide por 2,8, mientras que si estamos hablando de la urea para el cálculo de la osmolaridad plasmática, se divide por 6. Esto hay que tenerlo en cuenta porque depende de la bibliografía, si es de origen anglosajón, en el laboratorio se suele informar el BUN, mientras que en nuestro país se suele medir la urea plasmática. Otra propiedad importante que vamos a trabajar es el concepto de la difusión. La difusión es un proceso pasivo en el cual se utiliza la energía del movimiento molecular. ¿Para qué? Para desplazarse de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Es decir, como se ve acá en la gráfica, si yo coloco un soluto dentro de un solvente, se va a producir la difusión de ese colorante, para el ejemplo, hasta que se logra un equilibrio. ¿Cuándo se logra ese equilibrio? Bueno, el movimiento de las moléculas va a seguir o se va a producir hasta que la concentración es igual en todos lados. Ahí se detiene la difusión. ¿Pero el movimiento de las moléculas se detiene? No, el movimiento de las moléculas continúa. Este movimiento individual hace que cuando una molécula egrese, otra molécula ingrese a ese lugar. Entonces, se produce un estado de equilibrio dinámico. Este equilibrio dinámico en la difusión implica que la concentración se ha igualado en toda la extensión del sistema, pero las moléculas continúan moviéndose. Este concepto va a ser importante para nosotros porque los compartimientos líquidos corporales se mantienen en un equilibrio dinámico, como ya vamos a ver. Otras características que tiene es que la difusión se produce rápidamente en distancias cortas, está directamente relacionado con la temperatura, por eso es que si yo coloco un solvente dentro de un soluto dentro de un solvente y no lo puedo disolver, aumentando la temperatura, eso va a hacer que se disuelva ese soluto y se mezcle con el solvente. Además, está inversamente relacionado con el tamaño molecular y puede ocurrir en un sistema abierto o a través de una partición que separa dos sistemas. Esto también va a ser importante para los líquidos corporales porque en general la difusión se va a producir a través de una partición o de una membrana que vamos a ver que tiene como característica
que es semipermeable, y en algunos sectores y en algunas células, esta característica puede ser que tenga una mayor predisposición para la difusión de ciertas sustancias o una menor predisposición para la difusión de ciertas sustancias. Entonces, dependiendo de la célula y cómo se comporte con su medio, va a darme las características de el estado interno de esa célula. ¿Por qué entonces yo comentaba que la difusión va a depender de la membrana, y esta membrana, dependiendo de las características que tenga y las posibilidades que tenga de hacer difusión o transporte de otros solutos a través de, como vamos a ver, canales, va a determinar la presencia o no de ciertas componentes en un compartimiento u otro? Bueno, básicamente la célula es un sistema complejo, el cual está compuesto por un citoplasma por dentro de la membrana plasmática, que tiene un sistema coloidal, es decir, no tiene solamente líquidos, también tiene proteínas, y estas proteínas vamos a ver que muestran o dan una particularidad al interior de la célula. Y por otro lado, dentro de la misma célula, dentro del citoplasma, tenemos distintas organelas, ¿sí? Y esas organelas, cada una de ellas tienen compartimientos o establecen compartimientos que tienen características particulares. Tanto las organelas como el citoplasma van a hacer que lo que está por fuera y por dentro de esa organela o de ese espacio tenga características diferentes. ¿Y quién es el principal responsable de que los compartimientos intra y extracelular tengan estas características químicas y vamos a ver que también eléctricas diferentes? Bueno, la respuesta está dada por la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene la particularidad de que permite el paso de ciertas moléculas y hay otras moléculas que no las deja pasar, y hay algunos canales especializados para llevar activamente, inclusive a veces en contra de gradiente de concentración, algunas sustancias hacia adentro o hacia afuera de la misma. Entonces, como veíamos recién, la difusión a través de una membrana va a depender de la velocidad de difusión a través de la misma, la cual va a ser mayor si la superficie es más grande, si la membrana es más fina, si el gradiente de concentración es mayor o si la membrana es más permeable a esta molécula. Y la permeabilidad de la membrana a la molécula va a depender asimismo de la solubilidad de esta molécula en los lípidos, del tamaño de la misma y de la composición lipídica de la membrana. Básicamente, si yo tengo una membrana, esta membrana semipermeable va a determinar que algunos solutos pasen y otros no. Aquí se establece lo que se denomina efecto Gibbs-Donan. El efecto Gibbs-Donan, para ejemplificarlo, establece que en dos compartimentos en los cuales haya un soluto que no puede atravesar la barrera o la membrana semipermeable, va a establecer una situación nueva de equilibrio entre los solutos que sí la puedan atravesar. ¿Y esto cómo está dado, cómo se produce? Aquí vemos en el ejemplo, en A, yo tengo un compartimento denominado plasma, que tiene una concentración hipotética de 5 sodios y 5 cloros, ¿sí? En el líquido intersticial, 5 sodios y 5 cloros separados por el endotelio capilar. Si yo al compartimiento del plasma le agrego una proteína que tenga, por ejemplo, una carga -5 y el suficiente sodio para equilibrar eléctricamente este compartimiento, es decir, yo voy a tener una nueva situación con 10 sodios, 5 cloros, la proteína en el plasma y en el líquido intersticial 5 sodios y 5 cloros, la característica de la presencia de esta proteína es que va a generar que haya un movimiento de solutos y de intercambio entre los compartimentos. Eso se va a producir hasta una situación de equilibrio dinámico, como vamos a ver en la próxima clase. Este equilibrio dinámico va a estar dado porque va a quedar determinado porque el producto de las cargas positivas y negativas de cada compartimiento va a ser igual. Es decir, si yo veo y yo tengo el sodio y el cloro del compartimento plasmático, si vemos, las cargas están equilibradas, es decir, yo tengo 9 cargas positivas y 9 cargas negativas. Mientras que en el líquido intersticial hay 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Hay un equilibrio
químico entre ambos compartimientos? No. Pero este equilibrio dinámico va a determinar que la proteína, como no puede pasar hacia el compartimiento del líquido intersticial, va a terminar atrayendo más cargas positivas hacia el compartimento plasmático. Entonces la carga o la concentración que hay en ese compartimento de sodio o del catión es ligeramente superior en el compartimento que va a tener la proteína. Mientras que la carga negativa que sí puede difundir va a ser menor, para este caso el cloro. La concentración total de equivalentes de carga va a ser mayor en el compartimento que contiene las proteínas, es decir, las cargas, como vemos aquí, tengo 9 positivas y 9 negativas, versus el otro que hay 6 positivas y 6 negativas. Y lo importante es que la electronegatividad se mantiene dentro de cada compartimiento. Bien, y si ustedes se estaban preguntando a dónde estamos yendo con todos estos conceptos y cuestiones que son básicas y por ahí un poco reiterativas y sirven para refrescar la memoria de conceptos que ustedes han visto anteriormente, es porque no toda solución isoosmótica se comporta como una solución isotónica. Y esto es lo importante y lo fundamental para nosotros. Básicamente, una solución de cloruro de sodio de 9 gramos por litro, la cual tiene una osmolaridad semejante a la del plasma, ¿sí?, de 300 milismoles por litro. Si yo la comparo con una solución isoosmótica de urea, que sería de 16 gramos por litro y 300 milismoles por litro, yo tengo que ambas son isoosmóticas pero no isotónicas. ¿Por qué no son isotónicas? Porque en realidad la tonicidad va a ser dependiente de la célula en esa solución. Es decir, ¿de qué va a ser dependiente? Básicamente, nuevamente, de la membrana plasmática. Entonces, la tonicidad de una solución predice el cambio de volumen de una célula colocada en esa solución. Es decir, que acá lo importante va a ser cómo se comporta la célula frente a la solución en la cual yo la incluí o la metí, ¿sí? Entonces depende de los solutos que no son capaces de atravesar la membrana, ¿sí? Es decir, los solutos que no son capaces de atravesar la membrana, en realidad lo que van a hacer es que una fuerza osmótica, ¿sí?, y van a hacer para atraer agua o para sacar agua de su interior. Cada vez que haya movimiento de solutos, es decir, que sean capaces de atravesar la membrana, en realidad van a atravesar y van a equilibrar ambos compartimientos. Entonces, básicamente, para hablar de tonicidades o qué efecto hace esa solución sobre la célula, yo voy a tener que ver las soluciones en cuestión y ver cómo se comporta la célula X en cuestión. No todas las células tienen el mismo comportamiento. Básicamente, si la célula se hincha, yo voy a decir que esa solución respecto a la célula es hipotónica. Si no se modifica, es isotónica. Y si la célula se encoge, yo voy a decir que esa célula que la solución es hipertónica. Hipertónica con respecto a la célula. Como ven aquí en el ejemplo, el grafiquito, en A yo tengo una célula que la incluyo dentro de una solución que tiene solutos no penetrantes. Las N significan N no penetrantes. Entonces, como hay mayor cantidad de solutos dentro de la célula que los solutos que están fuera de la célula y que son no penetrantes, es decir, no pueden atravesar esa barrera o membrana semipermeable, que es la membrana plasmática, lo que va a hacer esa célula frente a esa solución es arrastrar agua hacia su interior. ¿Por qué? Por la fuerza osmótica ejercida por la concentración de solutos no penetrantes dentro de ella. Entonces, esa solución se va a comportar como hipotónica con respecto a la célula. ¿Por qué? Porque la célula se hinchó y la célula tenía más solutos no penetrantes que lo que había en el exterior. Eso va a ser una regla que lo vamos a ver. En el otro ejemplo, en B, lo que vemos es que yo coloco una célula en una solución que tiene solutos no penetrantes, solutos penetrantes dentro de la célula, y esos solutos no están en el exterior, en la solución. Entonces lo que van a hacer esos solutos, como son penetrantes, es atravesar la barrera o la membrana plasmática y llegar a la solución. Entonces esa solución, en realidad, frente a la célula se comporta como isotónica. ¿Por qué? Porque la célula no sufrió ningún cambio, ¿sí? Para finalizar con los conceptos que hemos estado viendo de osmolaridad y tonicidad, lo que vamos a hacer a continuación es
ver un ejemplo y los que se establecen como reglas de osmolaridad y tonicidad. En el ejemplo podemos ver en la parte superior de la gráfica, en el panel A, que vamos a incluir una célula dentro de una solución. Esta célula tiene una concentración de solutos que es isosmolar a la de la solución. Si ustedes se fijan, la célula tiene solutos no penetrantes en sus interiores, es decir, que no pueden atravesar la membrana plasmática, mientras que en la solución se encuentra la misma concentración de solutos, pero con una mezcla de estos. La mitad de los solutos son penetrantes, representados con la letra P, y la otra mitad son no penetrantes, representados con la letra N. Al incluir la célula dentro de esta solución, en un principio no va a haber movimiento ni de soluto ni de agua, ya que ambas son isosmolares. Pero ¿qué pasa? Posteriormente, el soluto penetrante, que se encuentra en mayor concentración en el exterior celular que en el interior celular, ya que hay 3 solutos en el exterior y en el interior no hay ninguno, va a tender a entrar a favor del gradiente de concentración a la célula. Eso establece un estado en el cual la célula tiene más concentración de solutos que en el medio extracelular, es decir, que en la solución. Para equilibrar esto sería necesario que los solutos que estén dentro de la célula sean penetrantes, es decir, puedan atravesar la membrana plasmática. Como no pueden hacerlo, para establecerse un nuevo equilibrio, el agua va a ingresar a la célula. Entonces, ahí sí se va a producir un equilibrio osmótico en el cual no va a haber movimiento de agua ni de solutos. Pero, ¿qué pasó en este ejemplo? Partimos de una solución que era isosmolar, pero que se termina comportando como hipotónica frente a la célula. Y esa es la diferencia fundamental. La tonicidad del medio de la solución va a quedar determinada por cómo se comporta esa célula frente a esa solución. Así, se establecen las reglas de osmolaridad y tonicidad, que dicen que siempre hay que dar por sentado que todos los solutos intracelulares son no penetrantes, básicamente porque la mayoría de ellos son fabricados por la célula y tienen la complejidad estructural suficiente como para no poder atravesarla. Comparar siempre las osmolaridades antes de que entren en contacto una célula y una solución, porque en el equilibrio el contenido celular y la solución fuera de ella serán isoosmolares. La tonicidad de una solución describe el cambio de volumen de una célula en el equilibrio, eso es la definición básicamente de tonicidad. Siempre hay que determinar la tonicidad comparando las concentraciones de solutos no penetrantes en la célula y en la solución. El movimiento neto de agua siempre será hacia el compartimiento que tiene la mayor concentración de solutos no penetrantes. Y eso es lo que van a tener que tener en cuenta y les va a servir a futuro para otros aprendizajes que van a tener en otros cursos. Una solución que es hiposmolar respecto a la célula siempre es hipotónica, y esa sí es una regla importante para que recuerden. Entonces, siempre que una solución sea hiposmolar, que tenga menor concentración de solutos que una célula, se va a comportar como hipotónica frente a cualquier célula. Anteriormente les comenté que nuestro organismo se encuentra en un desequilibrio dinámico. Bueno, ¿a qué me refería con este desequilibrio dinámico? Básicamente a que los compartimientos líquidos de nuestro cuerpo presentan un desequilibrio eléctrico, es decir, que las cargas negativas son un poco mayores dentro del compartimento intracelular, si lo comparo con el compartimento extracelular, y esto está determinado esencialmente por un desequilibrio químico, es decir, aquellos solutos que tengo cargados eléctricamente son distintos y de diferentes características dentro de la célula y en el exterior. Como podemos ver en la gráfica, los aniones grandes y proteínas son los principales aniones intracelulares, mientras que el principal catión intracelular es el potasio. Y si comparamos con el medio extracelular, el sodio es el principal catión y los principales aniones son el cloruro y el bicarbonato. Esto es así y determina que vaya a haber un cambio y un activo movimiento de solutos entre ambos compartimientos. Esos solutos que se van a estar intercambiando dentro de la célula sí van a llegar a determinar un equilibrio. Este equilibrio que se determina es el osmótico, es decir, que el agua que hay en los compartimientos sí se mantiene
relativamente estable. Es decir, que llega a una homeostasis o a un equilibrio. Toda vez que se produzca algún cambio de solutos en alguno de los compartimientos, ya sea en el intracelular, en el extracelular o en alguna de sus subdivisiones, va a haber un movimiento neto de agua a favor del gradiente del soluto. Es decir, cada vez que yo aumente la concentración de un soluto en un compartimiento, este va a arrastrar agua. Si yo aumento la concentración del soluto, el agua va hacia ese compartimiento, y si baja la concentración del soluto, el agua sale de ese compartimiento. Es así que se termina estableciendo entonces una situación de desequilibrio dinámico. Muy bien, ahora vamos a hacer un breve repaso de la estructura, básicamente de la anatomía y la histología del sistema urinario. Todo el aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones, a su vez, contienen una corteza y una médula renal. Esa corteza y médula renal tienen o están formadas principalmente por las nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, las cuales van a permitir la formación de la orina. Básicamente todo el contenido que llega a estas nefronas a través de la irrigación pasan a través de este sistema de túbulos y terminan desembocando en las pirámides. Estas pirámides dan origen a los cálices menores, cálices mayores, y de ahí desemboca el contenido en la pelvis renal. De allí se conforma el uréter, el cual lleva el contenido producido por los riñones hasta la vejiga, donde se va a acumular. Y en la vejiga, una vez que se produzca el fenómeno de la micción, se va a eliminar la orina. Los riñones son dos órganos ubicados en el retroperitoneo, los cuales tienen una medida aproximada de 12 por 6 por 3 centímetros, y en el medio del órgano, hacia el lado medial, ingresa o está formado el hilio renal. El hilio renal contiene la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Como comentábamos recién, la unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona es un sistema de elementos tubulares que nacen a partir de la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman es una estructura con forma de balón que rodea al ovillo vascular, conformado a partir de la entrada de la arteriola aferente y la posterior salida de la arteriola eferente. Esta cápsula de Bowman es la que recibe el ultrafiltrado del plasma y se va a continuar con el túbulo proximal. El túbulo proximal, de diferente longitud en las nefronas, va a tener una particularidad, que es que tiene un segmento contorneado al principio y luego un segmento más recto. En este túbulo proximal se van a producir gran cantidad de intercambio de sustancias, y el mismo se continúa con el asa de Henle. El asa de Henle tiene un segmento descendente y un segmento ascendente. Aquellas nefronas corticales se las llama nefronas de asa corta, ya que tienen una asa descendente delgada y una ascendente delgada muy cortita, que se continúa con un segmento ascendente grueso, ya que el túbulo se dilata. En las nefronas de asa largas, que son las yuxtamedulares, es decir, aquellas que llegan hasta la profundidad de la médula renal, las nefronas tienen la particularidad de tener un segmento descendente delgado de gran longitud y un segmento ascendente delgado también de gran longitud, para continuarse con el segmento ascendente grueso. Ya vamos a ver la importancia, pero el asa ascendente y descendente delgada de Henle son uno de los principales mecanismos utilizados por nuestro organismo para concentrar y diluir la orina. Luego del segmento grueso ascendente de Henle se ubica el túbulo distal, el cual se comunica o se continúa con un túbulo conector para dar origen entre alrededor de 8 tubos que se unen a un túbulo colector que tiene un segmento cortical y un segmento medular, y ese va a terminar confluyendo en los conductos colectores que van a dar origen a la pelvis renal. Cada segmento tubular de la nefrona está destinado a realizar funciones de transporte específico. Es por ello que cada una muestra características histológicas diferentes
Por ejemplo, las células del túbulo proximal tienen una membrana apical intensamente amplificada, denominada borde en cepillo. Esta superficie lo que hace es ampliar la superficie de intercambio y de absorción, dado las particularidades de ese sector. La membrana vasolateral, es decir, el lado sanguíneo de la célula, presenta muchas invaginaciones, las cuales contienen gran cantidad de mitocondrias. Esto también es consecuencia de la actividad que tienen estas células, que necesitan mucha energía para producir intercambio con sustancias que están dentro del túbulo. En contraste, las ramas descendente y ascendente delgada de la asa de Henle tienen superficies apicales y vasolaterales pobremente desarrolladas y pobres mitocondrias, y poca cantidad, ya que estas células hacen poco intercambio con el contenido del túbulo. Las células del asa ascendente gruesa y el túbulo distal poseen abundantes mitocondrias y en la membrana vasolateral extensos pliegues hacia el interior. Nuevamente, la presencia de mitocondrias se asocia a la actividad que tienen estas células para intercambiar con el contenido tubular. Los conductos colectores se componen de dos tipos de células, las principales y las intercaladas. Las primeras tienen pocas mitocondrias y se encargan de la reabsorción de cloro, sodio y la secreción de potasio, mientras que las células intercaladas tienen un importante rol en el intercambio de protones y bicarbonato, es decir, que participan en el equilibrio ácido-básico y tienen gran cantidad de mitocondrias. Las células del conducto colector medular interno tienen una superficie apical y vasolateral pobremente desarrollada y pocas mitocondrias. Esto es también característico de la zona, ya que en este sector se va a producir la reabsorción de agua y consecuentemente la reabsorción de urea, cuestión que veremos en otra clase. Todas las células de la nefrona, excepto las células intercaladas, poseen un cilio primario, que es un mecanosensor y un quimioreceptor que participa sensando el contenido tubular y dando órdenes a la célula para distintas funciones, como puede ser la proliferación, la diferenciación o inducir la apoptosis celular. A continuación veremos dos estructuras que son muy importantes para la función renal. Básicamente estas son el glomérulo y el aparato yuxtaglomerular. El glomérulo, conformado a partir del ovillo capilar, que nace en la arteriola aferente y se continúa con la arteriola eferente, es donde se produce el ultrafiltrado del plasma, es decir, el paso del líquido que se puede filtrar a través de la barrera de filtración desde el capilar hacia el espacio de Bowman y a partir de allí constituir el contenido o el líquido tubular. Esa barrera de filtración va a estar conformada por el endotelio vascular, la membrana basal, y los pedicelos de los podocitos que rodean a esta membrana basal. Por otro lado, el glomérulo tiene las células mesangiales y la matriz mesangial. Las células mesangiales comparten muchas de las propiedades de la célula de músculo liso y rodean a los capilares glomerulares, lo cual sirve para dar soporte. También segregan matriz celular, tienen actividad fagocítica, pero por ahí un rol muy importante es el de la capacidad de contracción. ¿Por qué? Porque pueden influir en cómo se produce el filtrado glomerular. Otra estructura muy relacionada al filtrado glomerular y que se encuentra en ese sector es el aparato yuxtaglomerular, el cual está conformado por la mácula densa de la asa gruesa ascendente de Henle, las células mesangiales extraglomerulares y las células granulares productoras de renina y angiotensina 2 de la arteriola aferente. Básicamente estas tres estructuras conforman el aparato yuxtaglomerular, el cual es un mecanismo o constituye todo un mecanismo de retroalimentación que llamaremos túbulo glomerular y que veremos en otra clase, que está implicado en la autorregulación del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular.
Para finalizar esta primera clase, lo que vamos a revisar básicamente son las funciones del sistema renal y cómo proponemos llevar adelante el módulo en nuestro curso. Básicamente los riñones nosotros sabemos que regulan la osmolaridad y el volumen de los líquidos corporales, el equilibrio de los electrolitos y el equilibrio ácido-básico. Además, como todos saben, los riñones excretan diversos productos finales del metabolismo, como otras sustancias extrañas, como fármacos, pesticidas y otros compuestos químicos. Dentro de los productos finales del metabolismo se incluyen productos desechos como la urea, el ácido úrico, la creatinina y otros productos derivados de la hemoglobina o de algunas hormonas. Hablando de hormonas, estos órganos son endocrinos, ya que producen y segregan 3 hormonas: renina, calcitriol y eritropoyetina. Estas hormonas participan en actividades o control de situaciones fisiológicas muy importantes. La renina puntualmente activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como veremos en otra clase, que ayuda a regular la presión sanguínea y el equilibrio del sodio y el potasio. El calcitriol es un metabolito de la vitamina D que es necesario para la absorción normal de calcio en el tracto gastrointestinal y para el depósito en el hueso. La eritropoyetina, hormona que les debe sonar del módulo del linfohemático, estimulaba la formación de eritrocitos por la médula ósea. Entonces, básicamente, nosotros lo que hemos organizado a partir de las clases teóricas y las actividades que van a acompañarlas en las discusiones dirigidas y en tutoriales, vamos a trabajar sobre la regulación del volumen de los líquidos extracelulares y de la presión arterial a partir de teorías como compartimientos de líquidos corporales, su composición y recambio, disolución de uso parenteral. Además, la excreción de desechos, otra importante función del sistema renal, la veremos en los mecanismos de filtración, reabsorción y secreción como mecanismo de formación de la orina, aparte de ver la excreción de orina en sí misma a través del mecanismo de la micción, y qué parámetros yo puedo medir para ver la función renal, y por otro lado, a partir de la depuración de sustancias o de clearance, que lo van a ver en algunos libros, cómo puedo medir parámetros como el filtrado glomerular o el flujo plasmático renal. Por otro lado, el mantenimiento del equilibrio iónico lo vamos a tratar en las clases teóricas de función tubular 1 y 2 y en aquella relacionada al metabolismo de distintos solutos como el sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. La regulación de la osmolaridad y la regulación homeostática del pH la vamos a tratar en la última semana de trabajo, donde veremos en las teorías de concentración y dilución de la orina y la depuración de sustancias del riñón, cuestiones relacionadas a la regulación de la osmolaridad. Y en la regulación del estado ácido-base vamos a ver algunas cuestiones y revisar conceptos que ya han tratado en bioquímica sobre sistemas amortiguadores biológicos, para luego finalizar con la regulación del estado ácido-base.
Para que tengan en cuenta, los contenidos que hemos tratado a lo largo de esta clase han sido especialmente enfocados desde el libro de Fisiología Humana de Silverton, pero este libro no va a ser nuestro libro de referencia para el resto de los temas que vamos a tratar a lo largo del módulo de Fisiología Renal. La bibliografía de referencia va a ser el libro de Fisiología de Bernie Levy. Y para finalizar, con frases hechas, pero que por ser hechas no dejan de ser ciertas, nosotros estamos acá para enseñar a aprender y ayudar a comprender. Básicamente el enseñar a aprender requiere de que lean la bibliografía de cabecera, que como les comenté es el libro de Bernie Levy de Fisiología, especialmente la 6ª edición, ya que está muy actualizado. Puntualmente en algunas clases teóricas yo voy a indicar qué otro texto tiene bien tratados los temas, pero ustedes pueden leer los temas de la bibliografía que tengan a la mano, ya que en el ayudar a comprender ustedes van a tener las clases teóricas, estoy disponible siempre para consultas y además van a contar con un apunte teórico que sirve a modo de resumen de cada una de las clases que vamos a ir tratando.